Zaldívar hoy es parte del grupo Antofagasta Minerals, posicionado como cuarto productor de cobre del país y noveno a nivel mundial. Con esta integración, entendemos que se fortalecerán las relaciones de confianza y beneficio mutuo con las comunidades cercanas a la operación y con el gran equipo de trabajo de la compañía. Te invitamos a descubrir Antofagasta Minerals y su nueva operación en Zaldívar. Regreso en este especial de encuentro regional dedicado al fenómeno migratorio y varias aristas veíamos, ¿verdad?, en el primer bloque con agrupaciones, ¿verdad?, instituciones que trabajan con migrantes, pero también una mirada a algunos aspectos de este cuerpo legal que pretende levantarse para mejorar esta ley de extranjería de antigua data. Nos acompaña ahora en este segundo bloque el sociólogo César Trabuco, docente también de la Universidad de Antofagasta, que está junto a nosotros también para conversar de este tema. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carolina. También está con nosotros Benjamín Cruz, quien es presidente de la comunidad de colombianos residentes en Antofagasta. Muchas gracias, Benjamín, también por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina, muy amable. Nosotros nos quedábamos antes de ir a la pausa y en la conversación que manteníamos en el primer bloque, algunos aspectos, ¿cierto?, que se han ido corrigiendo con organismos que tienen una defensa de los derechos que muchas veces el extranjero siente que es vulnerado. Y aquí me gustaría, Benjamín, partir con algo que tú has puesto también, ¿cierto?, en la agenda, que tiene que ver con distintos grupos que a través de redes sociales tienen comportamientos ya que rayan en el racismo, en la xenofobia, y que tú los has ido poniendo no como grupos mayoritarios, pero sí como grupos que hacen mucho daño, y es lo que has dicho. Ese es el foco y el trabajo que van a tener también durante este 2016, considerando que hay varios hitos ya, tener a la Comisión de Defensa sesionando acá, aspectos en el Parlamento, ¿verdad?, que pretenden corregirse. ¿Es uno de los aspectos también que tú pretendes que se incorpore en esta ley? Claro, en realidad, bueno, siempre se ha hablado de que aparte de la ley, ¿cierto?, como la regulación en sí, es importante que haya una política migratoria clara y que sobre todo abarque el tema de la integración, que yo creo que eso es algo que hay una deuda como Estado y que quizás no se ha abordado de manera responsable. Entonces, el hecho de que en cierta manera se haga vista gorda de eso, de lo que tiene que ver con la integración de la comunidad inmigrante, pues permite que justamente vaya escalando este discurso a través de las redes sociales, que cada vez es mucho más fuerte, que primero, bueno, inició con convocatorias a marchas, pero que ahora ya está haciendo convocatorias a masacres, ya haciendo convocatorias o llamados prácticamente a cometer acciones criminales, y que en definitiva no se puede dejar pasar. O sea, es momento de que se tomen algunas cartas en el asunto, sobre todo en el tema de poder concientizar a las personas en lo que tiene que ver con la integración. Claro, por supuesto que también las personas tienen que hacerse responsables de sus dichos y de lo que esto genera, porque se publican también una serie de información falsa que va generando ciertos mitos en torno a la migración, en torno, por ejemplo, en especial a los colombianos, que es lo que más ha sido reiterativo, y lo que se genera pues precisamente es una campaña de desinformación y casi como casi que lo pone como la figura del colombiano, como lo decía en la mañana también, si es hombre como narcotraficante, si es mujer como prostituta y bueno, como verdaderos delincuentes. Y eso es algo que al final afecta a todo el mundo. Uno donde vaya que hable con algún colombiano, todos se han sentido, digamos, muy amenazados en ese sentido. Y muchos ya pues hablan con el deseo de, por más de que realmente les ha ido muy bien aquí, eso es algo que uno agradece mucho del país, porque da muchas oportunidades. La gente, si uno habla con la gente realmente allá en el país, quizá no encontraban trabajo por años, no encontraban oportunidades en sus profesiones o en sus oficios, y acá pues se les ha dado, pero ya piensan en quizá migrar a otras partes, Estados Unidos, Australia, Europa, precisamente porque bueno, sienten un poco persecución. César, uno podría pensar que una política migratoria llegue a cambiar aspectos más bien culturales, sería quizás un ideal, ¿cierto? La política, de alguna manera, que el gobierno o los grupos piden que el gobierno haga es proteger derechos que están vulnerados, es regular en documentación, pero cambiar la mirada
que en la convivencia tenemos del otro, ¿cierto?, es una cuestión mucho más difícil. ¿Cómo un Estado lo aborda o cómo se aborda ese tipo de proceso para tener un mejor resultado? A ver, tienes toda la razón, es un proceso social que toma tiempos sociales. Este no es un problema que tú vayas a resolver de un día para otro. Estamos hablando aquí en lo fundamental del tema de los prejuicios, en lo que tú señalas. Y los prejuicios son fenómenos de muy largo desarrollo. Sin ir más lejos, Donald Trump todavía sigue insistiendo respecto de los mexicanos y la posibilidad de levantarles un muro cuando la migración mexicana en Estados Unidos es de larguísima data. Pero lo que yo te quisiera decir es que lo que ha habido en Chile es una ley de migración, pero no política de migración. Y de repente se nos olvida, porque ayer viendo un programa se minimizaba lo que pasó el día lunes en Antofagasta, que es que la Comisión de Defensa del Senado trató en Antofagasta el tema migratorio. Y se nos olvida que en un país altamente centralizado, desde Santiago, por decirlo en castellano, no tienen la mirada de lo que se necesita para encauzar este proceso. Porque si tú piensas que en Antofagasta hay del orden de 35.000 migrantes, eso significa del orden del 10% de la población. La población migrante en Santiago no debe alcanzar al 1% y por tanto la dimensión que el problema migratorio tiene en Santiago, que es donde pasan las cosas, no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Por eso que era un gran avance que esta institución, que es el Senado, venga a la región y que de manera directa se interiorice de qué implica esto. Ese es un paso importante que se da en la lógica de instalar una política más que una ley que se inscribe, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes. Así que yo creo que ese es un paso importante. Y segundo, hay que empezar a cambiar la mirada. Yo escuchaba con mucha atención lo que se decía antes. Efectivamente, el fenómeno migratorio tiene en lo fundamental una causa económica, pero es un fenómeno infinitamente más complejo que lo económico. Lo que se traslada de Colombia, en este caso específico, a Antofagasta, no es una fuerza de trabajo, son seres humanos. Y por tanto hay que aprender a concebir eso desde esa perspectiva. Si yo lo entiendo a partir de la ley solo como importación de mano de obra, estamos profundamente equivocados. Ahora, yo les preguntaba también en el bloque anterior, es muy difícil cuando un ciudadano común y corriente siente que el propio Estado no es capaz de resolver sus necesidades más básicas, o pareciera natural, ¿verdad?, sentir que el otro, cualquiera sea este, ¿verdad?, incluso de otra región o de otro país, compita por acceder a algo que le es negado. Pareciera ser una situación natural el que se sientan, ¿cierto?, invadidos en ese espacio por derecho a la salud, educación o a una vivienda. ¿Es lo que estamos teniendo, César, justamente enfrente? También sí, una incapacidad del Estado por no haber resuelto, y el primero que culpamos en definitiva es a este extranjero porque es el que tenemos ahí, hay alguien a quien culpar, sí, en el fondo. Efectivamente, siempre los menos privilegiados van a tener que luchar entre ellos para acceder a unos pocos privilegios. Y desde esa perspectiva se pierde de vista cuál es la causa principal de ese estado de necesidad. Ahora, en el caso de nuestra región, particularmente en lo que se refiere a temas de salud, a temas de vivienda, a temas de educación, fuimos descuidados sistemáticamente por el Estado. Sin ir más lejos, solo este gobierno ahora está abordando el tema de la vivienda social, por ejemplo, de manera decidida, instalando planes, etcétera. Pero durante muchos años se pensó que a partir de la bonanza del cobre, esta región funcionaba solita. Esa fue la idea, ¿no? Ellos tienen recursos suficientes y entonces sufrimos un abandono del Estado. Ahora, eso genera desigualdades, necesidades y privaciones en todo el estrato menos privilegiado. Y por tanto ahí lo que se produce es una cosa muy, muy compleja, que son necesitados peleando con necesitados. Es que justamente eso pareciera lo más duro, lo más cruel o la peor cara que tenemos, ¿cierto?, quizá de la migración enfrentada acá en Antofagasta cuando nos vamos a los campamentos, que es una realidad ya compleja por sí misma, el que no tiene casa, el que no tiene dónde vivir y toma un terreno de manera ilegal, ¿verdad?, que compita en esa vulneración con otro que es un migrante que quizás tampoco ha encontrado a lo mejor todo lo que venía a buscar en un país, ¿no, Benjamín? Es fuerte y cruel el hecho que hemos visto además estos días, el desalojo que parece ser y estar dentro de las facultades obviamente lo que tiene el gobierno, pero es un hecho cruel para muchos también. Claro, el tema es que el peor peligro de todo lo que tiene que ver con este tema de la migración y todo lo que conlleva, más estos problemas sociales, siempre es el tema de la generalización.
Por ejemplo, hablando específicamente del tema de los campamentos, nosotros que hemos estado como organización en los campamentos, hemos hablado, digamos, conocido como caso a caso, en algunos de ellos, pues uno se da cuenta que en realidad la gente no está allí por gusto. Y bueno, claro que por supuesto que hay casos de gente que es aprovechadora nomás y bueno, busca la manera de poder ahorrarse unos pesos yendo allá, tiene otras posibilidades, pero es la mínima porción esa. Y entonces en ese tema de la generalización, al final entonces se cae en la estigmatización, la xenofobia, la discriminación y bueno, termina siendo, claro, muy cruel cómo se ataca a ciertas personas que en realidad tienen condiciones a veces bien difíciles. Nosotros como colectividad en realidad tampoco avalamos la toma de terrenos, pero sí, bueno, sabemos que hay muchas personas que prefieren quizá el derecho a la vida que quizá estar en su país donde tenían amenazas justamente. Perdón, a propósito de una pregunta que tú hacías en el bloque anterior, ¿eh? ¿Qué podría esperar uno de los candidatos a la alcaldía o qué podría esperar en las futuras elecciones, tanto de senadores, etcétera, y las presidenciales? Uno debería esperar que el Estado empiece a asumir un papel más importante y no deje que este tipo de cuestiones las defina exclusivamente el mercado. ¿Ah? Porque hasta acá el mercado se ha apropiado del borde costero y está dejando a los marginales, ¿no es cierto?, la falda de los cerros. Eso está hablando de una falta de planificación y de la necesidad absoluta de que esta ciudad sea pensada en cuanto proyecto de futuro. No podemos seguir improvisando, ¿ya? La ciudad asume un enorme riesgo en la medida que deja este tipo de decisiones entregados a las hipotéticas leyes del mercado. Hablábamos recién también del lenguaje. Es muy difícil cuando uno es un ignorante o parte siéndolo, y nos digo a todos, ¿cierto?, medios de comunicación, en como tú muchas veces empiezas a tratar un fenómeno que es desconocido y que luego se vuelve habitual. Cuando hablamos del fenómeno migratorio, tal vez parte hace 10 años en Antofagasta en particular, ¿cierto?, con los ciudadanos colombianos que eran muy poquitos, luego en 5 años tenemos a muchos más y hoy tenemos a lo mejor la mayor comunidad residente. Para nombrar, para el lenguaje que tú utilizas, muchas veces también para las distintas agrupaciones que trabajan, es nocivo también, no solo de parte de los medios de comunicación, sino también de las propias autoridades en el discurso político, en el discurso de cómo se aborda. Y se analizaba también, por ejemplo, los dichos hace poco del intendente de la región respecto de considerar un delito, de que esto hay que ir a sacarlo. O sea, ¿qué pasa con ese lenguaje? César, y ahí te lo pregunto directamente por quienes hacemos ciudad acá en Antofagasta, los medios, los digo por un lado, y los líderes y autoridades políticas. A ver, lo que ocurre es que desde la perspectiva jurídica hay un lenguaje técnico y eso lo van a manejar los técnicos y no necesariamente tiene que ser el lenguaje de los políticos. Eso hay que distinguirlo. Lo que sí, respecto de lo cual sí debe haber certeza, es que en el abordaje del tema después en los tribunales o en las acciones tiene que ser estrictamente en el marco jurídico. No se pueden vulnerar los derechos de las personas por desconocimiento técnico, ¿ya? Y para eso están los tribunales, etcétera, etcétera. Pero es normal que se opere en esto en el ámbito del lenguaje común. Es decir, yo estoy seguro que el intendente lo que está haciendo es tratar de controlar el fenómeno del incremento exponencial de los campamentos y está usando un lenguaje que técnicamente no se ajusta, pero en su intención no está la vulneración de derechos de los inmigrantes. Lo otro, cuando hablamos de inmigrantes tendemos a pensar casi exclusivamente en colombianos, en peruanos o bolivianos. El fenómeno es la migración y la migración tiene inmigración y tiene emigración. Emigración es cuando uno sale, cuando uno entra. Pero se nos olvida el tema de la inmigración interna. Y es un tema muy complejo para nosotros. El sistema 7x7 de la gran minería significó una enorme inmigración interna respecto de la cual no se dice mucho, pero que sin embargo nos puede estar afectando incluso muchísimo más que la inmigración que viene de los países vecinos. ¿Cuál sería esa afectación? La afectación, primero, desde el lado económico, por ejemplo. Esta gente que se baja del avión, de un avión charterizado, se sube a un bus, llega a la empresa, termina su ciclo de los 7 días, se sube al bus y lo único que dejó en la zona es el IVA que pagó por la Coca-Cola que se sirvió en el aeropuerto.
Este otro inmigrante es un inmigrante que, si yo lo veo desde esa perspectiva, está comprando todos los días y está dejando el IVA acá. Entonces, cuando la gente dice, oye, estos inmigrantes que no aportan nada, ojo, partamos solo de la lógica de los impuestos. Todos los días están pagando impuestos en la medida que están comprando. Bueno, estos otros no compran nada. Sin embargo, nos inflan todas las cifras, de tal manera que la región pasó a ser la Dubái de América Latina, lo que es casi un chiste, porque inflan los indicadores de Antofagasta y eso nos perjudica, por ejemplo, cuando se quieren definir políticas de salud, políticas de educación, porque los indicadores económicos de la región aparecen pero como extraordinarios, y la verdad es que no es así. Esa plata, de manera importante, está en la cuarta región. Benjamín, pasa muchas veces el que se viene buscando un futuro que a veces no es tal, ¿verdad? El que se haga parecer a la región de Antofagasta en otras partes del mundo es muy atractivo, pero a veces en la zona hay una serie de problemas que parecen estar ocultos bajo la alfombra. Sí, no, definitivamente falta mucho, sobre todo en el tema social, o en, digamos, desarrollarse como sociedad en general y bueno, eso se evidencia con lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Un poco como en el discurso que la gente ya ha instalado y que cada vez va escalando más y de hecho ya se convierte en realidad. Sabemos que el lenguaje construye realidad y al final vemos ya algunos casos de enfrentamientos, por ejemplo, en el balneario, el que hubo también la otra vez con el tema en las eliminatorias al Mundial de Brasil. Y hay como una tensión que se siente claramente, pero claro, al final se enfocan en echarle la culpa, como lo decía don César, ¿cierto? Al que recién viene llegando, al que quizá por mucho tiempo también estuvo sin voz, porque si nosotros analizamos aquí en la zona, yo creo que por siempre no ha habido un vocero, por ejemplo, o una organización que sea integrada por inmigrantes y que justamente pongan en el tapete cuál es la visión de los inmigrantes frente a las diferentes temáticas, problemáticas sociales, necesidades, políticas públicas y ese tipo de cosas. Entonces, recién ahora, digamos, surge como este momento en el que comienzan a manifestarse y pues es justamente los colombianos que quizá tienen como un carácter diferente o tenemos un carácter diferente. Normalmente no nos quedamos callados y eso es algo que también choca culturalmente hablando. Y entonces, bueno, también se nos echa la culpa absolutamente de todas las cosas cuando en realidad lo que ocurre es un abandono del Estado en diferentes temáticas. Sí, pero, perdón, yo quisiera hacerte una pequeña corrección cuando tú dices desde siempre. Ojo, porque Antofagasta es una ciudad de inmigrantes desde el origen, ¿eh? Y bueno, al menos en la última década. Sí, eso me gustaría señalarlo, porque históricamente todas las colonias que llegaron a Antofagasta tuvieron voz. Porque se organizaron, estaba la sociedad italiana, mi abuelo es un fundador de esa sociedad, griegos, sí, en ese tiempo era la sociedad yugoslava, la sociedad helénica, etc. Pero César, eran agrupaciones que quizás tenían sí más voz y voto, porque, es que muchas veces ha sido hasta discriminada la propia agrupación, ¿cierto, Benjamín? Por ser de otro tipo de inmigrantes, pareciera que la gente tiende a mirar diferente. A ver, cuando yo voy al Festival de las Colonias están ahí. También pasa por cuál es el tipo de acciones que inician este tipo de sociedades. Cuando la comunidad antofagastina vea que hay un aporte real y sustantivo en cosas concretas, va a ir cambiando también esta visión. ¿Me entiendes tú? Ahora, lo que pasa es que el fenómeno migratorio colombiano es de corta data todavía. Sí, claro. La inmigración colombiana prácticamente una década. Lo que decíamos recién, con la llegada de la gran minería privada y con un precio del cobre que transformó Antofagasta en la Nueva California. Claro. Se parece mucho al fenómeno cuando partió la minería de caracoles acá, etc. Bueno, llegan los extranjeros atraídos, pero después hay que iniciar un proceso de aculturación, en donde ambos tienen que hacer esfuerzos, es decir, la sociedad chilena en términos de acoger, pero los migrantes colombianos también en el sentido de ser acogidos. Yo creo que en general nosotros tenemos la percepción de que han sido un gran aporte, pero hay que continuar en las políticas que instalen definitivamente la idea de cuál va a ser ese aporte cultural, económico, científico. ¿Y dónde sientes tú, a lo mejor aprovechando el punto que César pone, ¿cierto? ¿Dónde están esos aportes o el trabajo que como colectividad, Benjamín, se realiza para en definitiva decir, mira, estos somos, entiéndanos, estamos, hacemos esto, somos de esta forma? ¿Dónde están esos puntos más que a lo mejor salir
a defender cada cosa negativa que le Claro. está dando vueltas en Antofagasta. Sí, de todas maneras, nosotros por lo menos como organización, en realidad llevamos un año nomás como organización, pero en ese año, justamente la semana pasada hicimos la memoria, entregamos la memoria y como prácticamente como una rendición de cuentas del trabajo que se realizó durante todo el año. Y en su mayoría son eventos culturales, folclóricos y todo con la mira del tema de la integración. Por supuesto de que la gente pues conozca, digamos, otra faceta nuestra, no solamente como la persona que siempre, con la que comparte quizá en el trabajo o las personas que ven en la calle, ¿cierto? Y que les llama la atención en alguna manera, sino que directamente se involucren un poco con parte de nuestras costumbres. Pero muy importante lo que dice César y nosotros también en ese sentido hemos hecho en cada una de las reuniones que nosotros tenemos a través de las redes sociales, continuamente estamos nosotros haciendo un llamado a los mismos compatriotas justamente a poder también integrarse a la sociedad, a poder ser respetuosos de las tradiciones de este país que los acoge y que en definitiva pues ha dado muchas oportunidades a las personas. Entonces, cierto, el poder también ceder, cierto, yo digo, empezando desde la gastronomía, o sea, arriesgarse a probar realmente los platos de acá y no solamente vivir siempre comiendo lo mismo que comían en Colombia, sino comenzar a probar. Y lo mismo con todo lo demás, con tratar de compartir, ampliar su círculo social de amigos. Y justamente que comienza a haber ese intercambio real. Porque lo que empieza a pasar a veces es eso, que con colonias residentes tan grandes se comienza a construir una pequeña Colombia dentro, es decir, no se integra a lo mejor con el resto en su comida, en su vestimenta, en su ropa y en el círculo de amigos, y eso es una cosa que se está viendo también hoy día. Totalmente, porque de hecho, bueno, lo que ocurre normalmente con la migración es que llega una persona que es como la pionera, ¿cierto? La migrante como pionera de la familia o del círculo de amigos o del barrio, digamos, o de la comunidad allá en su país de origen. Entonces luego, bueno, cuando comienzan a ver que le va yendo bien, él comienza a llamar al resto de la familia, pero al final todos se terminan agrupando, comienzan a trabajar en los mismos locales que, no sé, montan algún emprendedor, por ejemplo, colombiano, y al final se relacionan únicamente con la gente, con su misma gente. Entonces no existe esta integración justamente. Entonces nosotros por lo menos como organización hacemos un llamado todo el rato y justamente uno de los planes que tenemos este año es hacer una campaña mucho más fuerte en ese sentido. Y concientización por parte de nosotros para el respeto, porque también sabemos que tenemos ciertas costumbres que por supuesto que chocan. Siempre se habla de este tema, por ejemplo, de la música. Es como dar un ejemplo nomás, de la fuerte música en las noches y que al final la gente molesta. Pues mira que es algo similar que ocurre también allá mismo en Colombia. Sí, también internamente hay muchas diferencias entre una región y otra. Y pasa que gente que llega, por ejemplo, a la capital, a Bogotá, que vienen de otras ciudades, también tienen otras costumbres y que al final chocan con los capitalinos y siempre ocurre este tema. Pero claro, lo importante es que de parte y parte haya un poco como ese deseo de poder conocer en el marco del respeto y de la sana convivencia. César, ¿y dónde debieran estar finalmente los desafíos de los líderes regionales en esta ciudad en particular también? Respecto de qué cosas vamos a conversar, cómo lo vamos a tratar, porque más allá de lo que el Congreso pueda definir o la política del Estado, en definitiva también hay aspectos locales que nuestros propios pares están todos los días tratando, y por eso hablo desde el sector de salud, educación, de la parte cultural, de los líderes políticos, etcétera. A ver, yo creo que cualquier ejercicio de liderazgo en cualquiera de las instituciones va a pasar por tener una mirada de conjunto y asumir que aquí no sobra nadie. Somos todos absolutamente necesarios, pero lo que hay que construir es un proyecto, un camino que nos lleve a ser una ciudad realmente desarrollada. Ahora, eso significa no estar en la cosa chiquitita, en la pelea por cuestiones que no definen el concepto general de la ciudad, el concepto general de la región. Y en este ámbito específico de la migración, entender que una de las claves de nuestro desarrollo va a pasar por la integración. Mira, te pongo como ejemplo, nosotros estamos apostando a ser el pasadizo de mercancías del Cicosur. Y entonces estamos apostando de que hay un pasadizo desde el Atlántico, léase Brasil, que pase por Paraguay, Bolivia, salga por Antofagasta. Ahí nosotros tenemos una enorme oportunidad, pero no podemos entender este tema solo como tránsito de cosas. Tenemos que entender que esta mirada positiva respecto del Cicosur
requiere, sin lugar a dudas, de entender que esto va a pasar por la integración de los pueblos. Estos no pueden ser camiones que transiten, estos tienen que ser pueblos que se unen. ¿Me explico? Yo no puedo entender Sicosur solamente en términos de sacar soja. Tengo que empezar a entenderlo con que la soja en el tránsito, acá le podamos agregar valor, podamos hacer que de esa manera contribuyamos al desarrollo de la ciudad. Entonces, los procesos de integración en el contexto de la globalización son absolutamente necesarios e imprescindibles. Si no, estamos fuera de época. O sea, si no somos capaces de entender que mucho del futuro nuestro pasa por integrar y por ir asimilando la población que llegue con nosotros y recibiendo el aporte enriquecedor de ellos, yo creo que no tenemos mucho futuro. Oportunidad entonces de llegar a esa integración es lo único que podría, ¿cierto?, hacernos convivir mejor. César, Benjamín, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro regional. Muchas gracias. Bien, nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchas gracias por su sintonía, preferencia. Vamos a estar ahí conversando de temas contingentes, muchos por resolver, desafíos que se instalan y nuevas formas también de entender la realidad que tenemos enfrente. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Compañía Minera Saldívar, una empresa del grupo Antofagasta Minerals, presentó Especial Encuentro Regional.